¿Qué tal? Muy buenos días, amados hermanos. Espero estén todos bien. Llegamos a la última plenaria de estas 40 horas y quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 33. Hoy estaremos revisando la reconstrucción de Jerusalén y las ciudades aledañas, como parte de este proceso de construcción y reconstrucción que vemos o hemos estado viendo en el transcurso de las últimas horas. En el capítulo 33 de Jeremías vamos a revisar los primeros 11 versos como lectura para darnos un escenario, pero realmente le invito a que usted pueda mirar todo el capítulo, ya que vamos a hacer referencia a todo el capítulo en el transcurso de la entrega. ¿Qué tal si oramos? Padre bueno y eterno, te damos muchas gracias esta mañana por tu presencia, por tu fidelidad, por darnos las fuerzas hasta este momento. Gracias por tu palabra que has estado revelando a nuestras vidas a través de estas horas. Y hoy en la última entrega, Señor, pedimos más de ti, pero también te pedimos que nos des un corazón inclinado a la obediencia, un corazón que escuche la palabra y que decida actuar conforme a ella para la gloria de tu nombre, reverenciándote en el temor tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. 33 de Jeremías. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y me temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre, sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Rápidamente, entendiendo un poquito el escenario de lo que estamos leyendo, pues Jeremías, el profeta que Dios utilizó a través de varios años, a través de varios reyes de Judá, tenía un corazón compasivo, pues oraba continuamente por los gobernantes, por los sacerdotes, por el pueblo, pero también confrontaba a los sacerdotes, a los gobernantes, a los falsos profetas de manera continua. Condenó la idolatría de la gente y anunció el juicio que enfrentarían si no se arrepentían. Y esto usted lo puede ver desde el puro inicio del llamamiento de este profeta. Conocía muy bien las intenciones de Dios. Conocía muy bien las intenciones de Dios. Por lo cual, parte de
su conflicto con su gente era que, si usted lee con cuidado, Jerusalén fue llevada cautiva en varias etapas. Hubo una primera etapa en donde fue llevada cautivo parte del pueblo. El rey impuesto por Babilonia tenía que pagar un impuesto a este nuevo imperio. Y el mensaje de Jeremías era lo siguiente: a los que ya estaban cautivos les decía: quédense ahí, quédense tranquilos, trabajen, tengan sus familias, prosperen, porque Dios les va a dejar ahí un buen tiempo. Y a los que estaban todavía en Jerusalén resistiendo a los babilonios les decía que se rindieran. Ante este tipo de mensajes, obviamente lo tachaban como traidor. Y este era el conflicto, porque esa era la palabra que Dios traía a Jeremías para el pueblo, siendo de que ya se había decretado por Dios y estaba en acción la ejecución de la palabra de castigo de Dios para Israel. Sabía que la nación no había respetado el pacto de Dios, no lo había respetado. Por tal motivo serían destruidos. Así es que lo que leímos en los primeros 5 versos de este capítulo 33 habla de que a Jeremías le fue dada una segunda palabra, estando en prisión. La imagen es esta. Babilonia tiene rodeada a Jerusalén, los babilonios tienen rodeado a Jerusalén. Dentro de la ciudad hay resistencia, peleaban para no ser llevados cautivos, y Jeremías estaba preso por la palabra que había estado dando hasta el momento. En esa condición, Dios le trae una segunda palabra. ¿Cuál fue la palabra que Dios le trajo a Jeremías? Rapidito, vaya conmigo directamente al verso 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Note que Dios está diciendo: esta gente solamente son un instrumento en mis manos, yo soy el que directamente está ejecutando el juicio. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Bueno, hasta este momento, toda la palabra que Jeremías había estado compartiendo era una palabra de juicio. Y es Dios el que le dice: yo estoy en contra de la ciudad y estoy en contra de los habitantes de la ciudad, producto de haberme dado la espalda, producto de no buscar mi rostro. Y necesitamos hacer un alto para hacer una reflexión acerca de nuestra propia ciudad. Es conocido de todos nosotros la multitud de pecados que hemos practicado delante de Dios como ciudad. Y como parte de esta ciudad necesitamos también arrepentirnos. Así es que parte de esta mañana en oración vamos a hacer exactamente eso. Vamos a pedirle perdón a Dios por Panamá. Y no como aquel que apunta con el dedo a los pecadores, sino como aquellos que somos parte de esta ciudad. Innumerables son los pecados que hemos cometido como ciudad y como nación delante del Señor. Aunque reconocemos que Dios se ha guardado un remanente fiel dentro del país, necesitamos inclinar nuestro rostro delante de Dios pidiendo perdón por la nación. Decíamos que hasta este momento Jeremías había traído una palabra de juicio y Dios empieza a revelarle a Jeremías algo nuevo que Jeremías no conocía. Verso 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Entonces, a partir de este momento, la palabra del Señor incluye un elemento de restauración, un elemento de sanidad, un elemento de curación, porque habla de que los curaría y les traería medicina. Estando en esta condición, Dios le dice a Jeremías que haga una transacción comercial. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero qué difícil es este asunto. Vaya conmigo al verso 14, por favor. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Ante esta realidad, Jeremías en prisión. Vaya rapidito conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 32. Lea conmigo los primeros 5 versos. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová: he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allí estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Ya ven qué tremenda y qué terrible fue esta palabra de Dios, y Jeremías tuvo que pagar el precio de la palabra profética. Fue considerado traidor, decíamos hace un rato, ¿cierto? Fue considerado traidor por esta palabra. Estando en esta condición, lea conmigo el verso 6. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Estamos pudiendo captar el hecho, el escenario, estamos pudiéndolo captar. Se trata de que Jerusalén estaba sitiada, Jeremías en la cárcel, producto de la palabra profética que traía de rendición ante los caldeos. Y Dios le dice a Jeremías que haga una transacción comercial cuando lo que se vislumbra en el futuro es pérdida, destrucción, muerte. No hay escapatoria para lo que se estaba viviendo, por lo menos no ante los ojos de Jeremías,
y seguramente ante los nuestros también. No había escapatoria. ¿Cómo hacer una transacción comercial? ¿Cómo hacer un negocio en medio de una situación tan crítica? Pues Dios le decía a Jeremías que lo hiciera. Cuando yo leí esto realmente me quedé impactado. Y no sé qué signifique esto para usted. Lo que sí sé que para algunos de ustedes esto es determinante. Esta es una palabra de sabiduría y de dirección de parte de Dios para algunos de ustedes, que en medio de la situación que estamos viviendo y con las perspectivas humanas de que las cosas no están bien, Dios les anima a hacer transacciones comerciales. Quiero que usted reciba de parte de Dios esta palabra. Hágalo, hágalo o hagámoslo en el nombre de Jesús. Atrevámonos a dar pasos en esta dirección, guiados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba mirando lo que venía por delante, cosa que ni Jeremías sabía o conocía hasta el momento. Así es que ese capítulo 32 nos da un escenario bastante claro. Usted lo puede terminar de leer. Ahora volvamos al capítulo 33. Es aquí en cuando dice el verso 1 de ese capítulo 33, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. La primera vez fue en prisión, cuando le dijo, haz la transacción. La segunda vez fue estando en prisión, pero como una respuesta a la inquietud de Jeremías. Señor, ¿cómo es esto? No entiendo. ¿Cómo es que estamos presos, estamos sitiados, la gente está muriendo de hambre, de pestilencia, o están siendo cautivos o a espada, o lo que hay es muerte en medio de lo que estamos viendo, y tú me mandas a hacer esto? Y de hecho, si usted lee todo el resto del capítulo 32, Jeremías fue obediente e hizo la transacción. Y en todo momento Jeremías estaba enfocado, hizo la transacción, pero lo hizo en obediencia, pero en su corazón tenía preguntas, tenía interrogantes, tenía inquietudes, porque desconocía lo que venía. Y lo que venía era lo que leímos y vamos a releer ahorita en esta segunda palabra de Dios para Jeremías y para el pueblo. Verso 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y es en este contexto en donde surge aquella poderosa declaración del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Evidentemente Jeremías desconocía el porvenir. Él sabía hasta el momento que estaría cautivo 70 años. Él sabía hasta el momento que serían llevados cautivos por los caldeos. Él sabía también que mucha gente iba a morir. Él sabía que el rey sería entregado y que, como leímos hace un rato, sería llevado a Babilonia y vería a Nabucodonosor cara a cara. Él sabía eso. O sea, lo único que sabía hasta el momento era oscuridad en el camino. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo clamar? Cuando las cosas se ven oscuras y tristes. Cuando no vemos salida a la situación. Clama a mí y yo te responderé. Y sigue diciendo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siendo profeta de Dios, no conocía la segunda parte. La desconocía. Jeremías no la conocía. No le había sido aún revelada por Dios. Y es aquí en donde usted y yo entramos, porque lo mismo ocurre para la iglesia del Señor hoy. Este es el escenario que estamos viendo, pero hay cosas grandes y ocultas que Dios tiene preparada para sus hijos. Y la única manera de conocerlas es clamando a Dios. Señor, muéstranos, enséñanos. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos ver aquello
que está detrás del telón, aquello que no vemos aún. ¿Qué le había sido reservado a Jeremías hasta el momento? Verso 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Y lo que Dios le estaba diciendo es que los caldeos solamente eran instrumentos en sus manos. El que estaba detrás de la acción era el mismo Dios en sus planes. Dios estaba cumpliendo la palabra que había dicho a través no solo de Jeremías, sino de profetas previos a Jeremías. Vuélvanse a mí, porque si no se vuelven a mí, yo les voy a castigar. Dios estaba trayendo a Jeremías y a Jerusalén la realidad del mundo espiritual. No es lo que está ocurriendo, no es simplemente lo que nuestros ojos y nuestros sentidos están viendo, sino que Dios está detrás de esto. Dios está detrás de esto. Yo creo que Dios está detrás de la pandemia. Es infernal definitivamente, pero solamente es un instrumento de Dios para que el mundo y su pueblo nos volvamos a Él. ¿Qué cosas le enseñaría? ¿Qué cosas ocultas tenía Dios que mostrarle a Jeremías? Verso 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y yo digo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Recuerde, Jeremías estaba en prisión, la ciudad estaba sitiada, había hambre, había muerte, había pestilencia. Es una luz en medio de la oscuridad. Si partimos del hecho y con la claridad, hermanos, de que Dios cumple su palabra, y así como ellos estaban viviendo en ese momento el cumplimiento de la palabra de castigo y de reprensión de parte de Dios, esta segunda palabra de Dios para Jeremías también tendría cumplimiento y también tiene un cumplimiento y una aplicación para usted y para mí, para la iglesia del Señor a nivel mundial el día de hoy. ¿Qué es el futuro? Les quiero volver a leer. ¿Qué es el futuro? ¿Qué debemos esperar en el futuro? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese es el futuro. Nuestra realidad es hoy, esta ciertamente, pero no se va a quedar aquí. No estaremos aquí eternamente. El futuro es otro. Y sigue leyendo o sigue diciendo el profeta, o Dios a través del profeta. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que les haré. ¿Qué le parece? Jeremías desconocía esto. Recuerda el verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, necesitamos reconocer nuestra fragilidad y nuestras limitaciones. No conocemos el detalle, no conocemos las cosas grandes y ocultas que Dios tiene preparada para sus hijos.
las cuales ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Así es que si hay un porvenir, y no solamente decir, sí, tenemos un porvenir. El porvenir realmente es glorioso. El porvenir realmente es grandioso. Tan grandioso es que más adelante Jeremías, o más bien Dios le muestra a Jeremías la verdad acerca del renuevo de Jehová. Antes de llegar allá, versos 10 en adelante, así ha dicho Jehová en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre, sin morador y sin animal, ha de oírse una vez aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Se parece muchísimo, es igual a la palabra de Zacarías capítulo 8 que vimos varias entregas atrás. ¿Recuerdan cuando decía, volveré a traer a los niños que juegan en las calles, a los muchachos que están alegres, a los ancianos con bordón? ¿Se acuerdan de esa palabra que revisamos en Zacarías el capítulo 8? Es exactamente la misma. Dios confirmando su palabra. Dios trayendo al corazón de los desamparados y cautivos de que esto no es el final, hermanos, este no es el final. Este no es el final, no es el agobio, no nos ahogaremos. Dios no lo permitirá porque Dios tiene palabra de sanidad y medicina para su pueblo y para esta nación. Y ustedes y yo somos los mensajeros de esa palabra. Ok, ahora sí. Verso 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová, justicia nuestra. ¿De qué está hablando Jeremías? ¿Qué le está mostrando Dios a Jeremías? Dios le está dando una palabra acerca de la persona de Jesús. El renuevo de Jehová. Ciertamente hay una parte de la historia de Israel en donde algunos reyes impostores se sentaron en el trono. Pero el final de la historia es que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el renuevo de Jehová, se sentará en el trono eternamente y para siempre y nadie lo va a mover. Y dará juicio y justicia a la tierra. No solamente a Israel como pueblo, sino a la tierra. Para aquellos de ustedes que les guste la historia y que le siguen la pista a Israel, a la vid, se darán cuenta rápidamente que el desierto ha reverdecido. Hay extensiones completas de desierto que han florecido y Dios está haciendo cumplir su palabra. Los cautivos regresaron, que es lo que hemos estado viendo durante estos días, estudiando el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Regresaron a través del liderazgo de Esdras, de Zorobabel, regresaron y desde 1948 Israel es una nación reconocida en medio de todas las naciones de la tierra y ha ido literalmente de menos a más, de menos a más. La palabra de Dios se está cumpliendo y no hemos visto la totalidad del cumplimiento de esa palabra, porque es aquí en donde entra la iglesia del Señor, la verdadera Israel, usted y yo.
Así es que de cara a esto, usted puede deleitarse, y lo invito a hacerlo. Eh, verso, verso, am, verso, vaya conmigo al verso 23, por favor. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar su descendencia, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Y tendré de ellos misericordia. Wow, casi que estamos llegando al final de la entrega y quiero recordarles que Dios en sus planes tiene nuevas oportunidades, nuevos caminos que usted y yo no hemos andado antes, por lo cual necesitamos estar pegados, muy pegados a Él. Juntamente con la ciudad de Jerusalén, Dios ha prometido, o Dios prometió, que las ciudades aledañas del Negev también serían restauradas. Y pues ya no quiero entrar en ese detalle. Creo que lo que tenía que decir de parte de Dios lo compartí, pero no quiero que dejemos de lado de que cuando Dios habla de restauración no solamente está hablando de la ciudad de Jerusalén o de Judá, sino que habla de las ciudades aledañas, y usted lo puede leer allí en el capítulo 32 y en el capítulo 33. Incluso básicamente en estos dos capítulos, para que usted pueda ver la extensión de los propósitos de bien de Dios con Israel. Si esto lo hace con Israel, ¿qué no hará el Señor con nosotros? Si esto lo hace con Israel, ¿qué no hará el Señor con nosotros? Hay algo interesante. Vaya conmigo en el capítulo 33, el verso 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, afirmando la persona de Jesús, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Está hablando de el ministerio sacerdotal. Ojalá que usted y yo, como hijos de Dios, estemos claros de esto, porque ¿qué dice la palabra en Primera de Pedro 2:9? ¿Se acuerda de ese texto? Vaya conmigo rapidito. A Primera de Pedro 2:9. ¿Se acuerda? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué está diciéndole Dios a Jeremías y a nosotros? Hoy es el momento de ejercer nuestro sacerdocio como pueblo santo de Dios, todos los días poder presentarnos delante de Dios y levantar nuestras manos. No en el templo, hermanos, no en el templo, porque no tenemos templo y no sabemos cuándo realmente vamos a poder volver a congregarnos. En algún día será. Pero hoy, todos los días, usted y yo, como sacerdotes y sacerdotisas de Dios, podemos presentarnos delante de Dios. Porque no faltará delante de mí varón que ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificios todos los días. ¿Cuáles son las ofrendas que son gratas al Señor hoy? Sacrificios de alabanza, sacrificios de obediencia, acciones de gracias, Señor, que usted y yo podamos articular con nuestros labios, producto de un corazón convencido y humilde y una mente clara, que por su misericordia estamos en este lugar. Así es que nadie podrá invalidar esa palabra. Verso 20, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrán también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Nadie podrá invalidar el pacto de Dios. Nadie lo podrá hacer. Así es que estamos bien anclados. Usted está bien anclado. Puede decirlo conmigo, estoy bien anclado en la persona de Jesús. Estamos bien anclados en la persona de Jesús. No nos movamos de ese lugar. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. La salvación es en la persona de Jesús. Nuestro Salvador y Rey es Jesús. No sé qué estamos atravesando, no sé qué Dios te ha dicho a ti durante estas últimas horas. Lo que sí es cierto, que es una palabra de vida, porque Dios es un Dios de vida. ¿Qué tal si oramos cerrando esta entrega, pero también cerrando este tiempo, diciendo, Señor, gracias, 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 muchas gracias, te alabamos, te exaltamos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, porque tú todavía tienes cosas que mostrarnos y enseñarnos y nosotros queremos ver y aprender de ellas. Tomamos la decisión, buen Dios, de alinear nuestros corazones a tu palabra, de alinear nuestros corazones y mentes renovadas a la obediencia de tu palabra para exaltarte a ti, para exaltarte a ti, para exaltarte a ti, buen Dios. Recibe todo honor, recibe toda gloria, recibe toda la alabanza y la exaltación. Gracias por tus planes de bien, gracias por tus planes de bendición. Gracias porque en este tiempo nos anima, Señor, a tomar pasos de fe. Porque lo que hizo Jeremías, Dios, fue un paso de fe, de obediencia. Y que, sino otra cosa, que la fe es un acto de obediencia. Un caminar, Señor, en obediencia, atados o sostenidos solamente en tu palabra. Señor, no nos dejarás caer, porque la palabra la envías con propósito y dará el fruto para el cual la envías en este momento y a esta hora y en este tiempo. Recibe la gloria y la alabanza. Señor, estamos esperándote. Si tu primera venida fue cierta, si tu palabra de
corrección a Israel fue cierta y fue cumplida, y tu palabra profética para esta nación parcialmente se ha cumplido. El resto de tu palabra también se cumplirá. Estamos esperando tu regreso, Señor, tu retorno. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias, Señor, por abrazarnos y por sostenernos. Gracias, Señor, por traer medicina en este tiempo y salud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, úsanos en este proceso tuyo de construcción y reconstrucción. Te pedimos perdón por Panamá. Te pedimos perdón por la injusticia que hay en esta nación. Te pedimos perdón por nuestra mentira, Señor, por nuestras blasfemias, por nuestra idolatría, por nuestros abusos de autoridad. Te pedimos perdón por nuestro juegavivo. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón por nuestra indiferencia, por nuestra falta de obediencia, por nuestra sociedad clasista, por no atender a las viudas y a los huérfanos, por no atender a los que están sin techo, por acumular riquezas, por no compartir con los más necesitados. Te pedimos perdón por mirar con desprecio a aquellos que no están a nuestra altura, entre comillas, intelectual o económica. Te pedimos perdón por nuestro orgullo ministerial. Te pedimos perdón, Señor, por no ser luz en los lugares donde debemos ser luz. Por la violencia que hay en esta nación. Porque no nos importa la naturaleza y estamos tirando basura por todos lados. Por no respetar a los ancianos y a los discapacitados. Te pedimos perdón por nuestra mentira como nación, por nuestro orgullo nacional, que no nos sirve de nada en este momento. Te pedimos perdón, Señor, por ofenderte, por no darte el honor y la gloria como la mereces, por no servirte como debe ser servido, por no escuchar tu voz cuando nos hablas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y trae salud y medicina, Dios, espiritual y física a esta nación. Visita a esta nación con salvación, Señor, y que tu iglesia nos atrevamos a vivir para ti en el compromiso de santidad, en el temor de Jehová, sin querer ser como el mundo o como algunas cosas que hacen en el mundo,
y esperar de ti la revelación y la dirección para seguir haciendo lo que nos has llamado a hacer hasta que tú vengas. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No nos desconectemos, amados. Sigamos ejerciendo nuestro ministerio de intercesión como sacerdotes delante de Dios. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.